Iniciamos nuestro módulo 3 en el cual hablaremos sobre la posibilidad que nos ofrece SQL Server para la implementación, para la creación de índices que nos van a facilitar de una u otra manera la forma de buscar información y encontrar la información que necesitamos de una manera muchísimo más rápida. En este primer video entenderemos un poco acerca de las estructuras de tablas en SQL Server y los diferentes tipos de opciones para hacer búsquedas a nivel de una base de datos dentro de una tabla en una base de datos de SQL Server. Lo primero que tenemos que entender un poco es cómo SQL Server puede acceder a los datos. Y como tal tiene dos opciones. Cuando ustedes realizan una búsqueda, por ejemplo, tienen una tabla de ventas de la compañía y quieren buscar todas las ventas que se hayan realizado entre el 1 de enero del 2013 al 28 de febrero de 2013. Entonces quieren hacer esa búsqueda particularmente de esos 2 meses. Si ustedes no tienen un índice, una estructura de índice en la tabla, ahora vamos a comentar un poco más sobre los índices, la forma por defecto que SQL Server tiene que hacer la búsqueda es registro por registro. Es decir, que si yo tengo 2 millones de registros asociados a ventas, le tengo que buscar registro por registro porque él no tiene la más mínima idea de cuáles ventas corresponden al rango de tiempo que estipulamos, es decir, del 1 de enero al 28 de febrero de 2013. En cambio, cuando tenemos un índice, el índice me va a permitir de una manera muchísimo más sencilla hacer la búsqueda particular que necesitamos realizar dentro de la tabla en cuestión. Entonces, básicamente la estructura de un índice lo que me permite es tener una serie de páginas que arman por encima de la tabla o por encima de los datos una estructura de árbol balanceado, ¿verdad? Para garantizar que la búsqueda la va a realizar de una manera muchísimo más rápida y más eficiente como tal. Por acá me voy a pasar un segundo a esta gran herramienta para hacer un poco más clara la explicación de lo que vamos a hablar. Me ubico aquí en Microsoft Paint y vamos a hacer un ejercicio bastante sencillo. Vamos a ver un primer caso. Supongamos que ustedes tienen aquí una tabla y esta tabla me representa las ventas de la compañía, como ya lo hemos charlado. Entonces, lo que yo necesito averiguar de una u otra manera son las ventas de la compañía, ¿verdad? En donde me trae todas las ventas que se realizaron del 1 de enero de 2013 al 28 de febrero del año 2013 también, ¿verdad? Y aquí tenemos como tal que si tengo un conjunto de datos acá en la tabla como tal, aquí tengo un conjunto de datos en donde tengo un conjunto de ventas y un conjunto de facturas que se hayan registrado en esta tabla, ¿cierto? Tengo mucha información registrada en esta tabla, pues básicamente si no tengo una estructura de índices, SQL Server no tiene la facilidad de hacer una búsqueda mucho más eficiente acá. Le toca ir registro por registro a hacer la búsqueda que se necesita. Entonces particularmente comenzará por el primer registro, continuará con el segundo, luego con el tercero y preguntando así a cada uno de ellos, oiga, ¿esta venta en qué fecha fue realizada? Hasta llegar a los últimos o al último registro en cuestión aquí en la parte inferior de la tabla. ¿Y eso qué va a causar? Que la búsqueda tarde bastante. Si la tabla tiene 2 millones de registros, pues va a pasar que la búsqueda en realidad va a tardar bastante. Pero supongamos que nosotros tenemos un índice en la tabla. Cuando nosotros tenemos un índice, la búsqueda va a cambiar como tal en su estructura. Y entonces cuando se tiene un índice, empezamos a armar una estructura de árbol balanceado. Voy a ubicar por acá nuestro arbolito. Y este árbol balanceado pues me va a garantizar de una manera muy interesante, muy eficiente, poder hacer las búsquedas que nosotros necesitamos particularmente. Vamos a suponer, en esencia, dijimos que teníamos 2 millones de registros, ¿verdad? Entonces mi tabla tiene en total 2 millones de registros. Cuando yo creo una estructura de árbol como la que estamos viendo acá, un árbol balanceado como el que estamos diseñando aquí en Paint, nos podemos dar cuenta que lo que se persigue es que al ser balanceado, la información
de la tabla esté distribuida de manera equitativa en cada uno de los nodos del árbol. Entonces particularmente estaría creando un índice asociado a la fecha y resulta que nos damos cuenta que las ventas de esa tabla solamente son del 2013. Es decir, que toda la información de mi tabla es del 2013. Pero que cuando yo creo la estructura de índice, estoy dejando por acá 1.000.000 de datos y por este otro nodo 1.000.000 de datos, ¿cierto? Aquí en la parte inferior tengo 500.000 datos. En este otro nodo también voy a tener los 500.000 datos. ¿Por qué tengo 500.000 y por qué sé que son 500.000 datos? Básicamente, pues porque la información está repartida de manera equilibrada. Eso es lo que lo hace como tal un árbol balanceado. Entonces vamos por aquí, no, ya queda muy grande. ¿Y en qué consiste esto? Que como estamos ordenando por la fecha, y tenemos 2.000.000 de datos y por este lado tenemos 1.000.000, resulta que este millón de datos tiene las ventas correspondientes al 1 de enero hasta puede ser 30 de agosto, que corresponden a la mitad de las ventas, al millón de datos. Y por acá tendríamos, por ejemplo, el 1 de septiembre al 31 de diciembre, claramente, del año 2013. Por este lado, del 1 de enero al 30 de agosto, estos 500.000 datos van a corresponder al 1 de enero hasta, podría ser, no sé, 15 de abril, ¿cierto? Y así repartimos la información. Este iría del 16 de abril hasta el 30 de agosto. Observen que lo importante es que la información quede repartida de manera equitativa en cada uno de los nodos. Así bien, cuando yo hago la búsqueda de mi información, ya no tengo que recorrer registro por registro, simplemente me empiezo a ubicar en cada una de las posiciones del nodo y digo, ok, este primer nodo, quiero traer todas las ventas del 1 de enero de 2013 al 28 de febrero de 2013. El primer nodo me dice, sí señor, la información que usted tiene aquí es del 1 de enero, o la que busca del 1 de enero al 28 de febrero se encuentra por acá. Pero es más, le doy una pista. Para que su búsqueda sea más eficiente, venga por este lado. Porque la información aquí está del 1 de enero al 30 de agosto. Entonces mire que su información ya no tiene que recorrer todos los 2.000.000 de datos, sino en este momento 1.000.000 de datos, ¿verdad? Y mejor aún, si usted viene a este nodo que tengo acá, aquí va a encontrar la información del 1 de enero al 15 de abril. Ya no tiene que recorrer 2.000.000, solamente tiene que recorrer 500.000 registros. ¿Eso qué implica? Que cuando yo vaya a hacer la búsqueda, tengo que hacer la búsqueda en la menor cantidad de datos. Claramente el árbol balanceado que se crea asociado al índice, pues tiene muchos más nodos y muchos más niveles de los que tenemos acá, que nos van a garantizar de una u otra manera que la información se va a navegar de una manera muchísimo más rápida y de una manera muchísimo más óptima. Bueno, ¿y este comportamiento es así de bueno o tiene sus problemas? Volvamos al índice. Recuerden que el objetivo del índice es que siempre tengamos la información repartida de manera equitativa. Eso es lo que lo hace un árbol balanceado, que aquí siempre tengamos 500.000 y aquí tengamos 500.000 y en este nodo 500.000 y en este nodo 500.000. Ahora supongamos, esta es nuestra tabla de ventas de la compañía, supongamos que por alguna razón lograron entrar unas nuevas facturas que aún no habíamos registrado en sistema y llegaron 100.000 facturas más de mayo. 100.000 facturas más de mayo y no ha ingresado más información. ¿Qué va a pasar? Que aquí ya no tengo, en este nodo del 16 de abril al 30 de agosto están esas 100.000 facturas nuevas de mayo. Es decir, que ya no tengo estos 500.000 que estoy tachando acá o que estoy aquí ocultando, sino que ahora tengo 600.000 registros. ¿Eso qué va a implicar o qué consecuencias nos va a traer? Que el árbol está desbalanceado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vaya a hacer una búsqueda en este nodo del 16 de abril al 30 de agosto, la búsqueda va a tardar más que en los demás nodos, porque este nodo que está acá ya tiene más información que los otros nodos en cuestión. Y lo que me garantiza que las búsquedas siempre sean óptimas
es el hecho de que esté balanceado. Pero ojo, porque eso es un comportamiento normal que se puede presentar. El término real o el término más acertado para este tipo de fenómeno se llama la fragmentación del índice. El índice se fragmenta por el hecho de que el árbol, como lo acabamos de ver, se desbalancea ante operaciones de inserción, actualización y eliminación. Y entonces, ¿cómo así que ante inserción, actualización y eliminación si es lo que hacemos el día a día? Todos los días creamos nuevas facturas, todos los días actualizamos los datos de clientes, todos los días borramos información de productos que salen de stock, cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo es posible que si es algo que hago el día a día me va a afectar el funcionamiento del índice? Pues lamentablemente eso pasa. La fragmentación se puede presentar ante operaciones de insert, operaciones de update y operaciones de delete, pero como lo vimos en el curso de administración, eso se puede mitigar de una u otra manera, o como ustedes lo pueden ver en el curso de administración, eso se puede mitigar de alguna manera. Lo importante es detectar esa fragmentación donde se encuentra, donde se produce y tomar medidas correctivas. Y como tal la fragmentación, SQL Server nos la muestra en un porcentaje, de 0 a 100% nos muestra qué tan fragmentado está el índice. Y lo que nos dice es, mire, si su fragmentación está por debajo del 30%, que es algo mínimo, le recomendamos que haga una reorganización del índice. Pero si su porcentaje de fragmentación está por encima del 30%, ya la recomendación es que usted reconstruya el índice de 0 al 100%. Si estamos por debajo del 30, reorganizamos, y si estamos por encima del 30, reconstruimos los índices. ¿Cómo detectamos esa fragmentación? Pues bien, hay una función de administración dinámica que pertenece al esquema SIS y que se llama DM de Dynamic Management DB Database Index Physical Stats, estadísticas físicas de índice a nivel de base de datos, siendo una función de administración dinámica, y me trae todos los índices de una tabla o de todas las tablas particularmente, si así lo desean, más la fragmentación que le pudo ocurrir al índice, de 0 a 100%. La otra opción es por el Management Studio en el Object Explorer. Van hasta el índice, clic derecho, propiedades, y dentro de las pestañitas que hay allí hay una pestaña llamada fragmentación. En esa pestaña llamada fragmentación van a encontrar ese porcentaje del que estamos hablando. Entonces vamos a ver rápidamente una pequeña demostración sobre la fragmentación del índice. Yo estoy aquí en la base de datos AdventureWorks 2008 R2 y me voy a ir a una tabla como por ejemplo sales.salesorderHeader. No, Sales Order Detail. Vamos a ver, dentro de la tabla hay una columna, una carpetica llamada índices, y esta carpetica observen que tiene 3 índices. Voy a ver este primero, clic derecho, propiedades, y este índice, pues ya ahora que se abre la ventana, observen que aquí hay una serie de pestañas. General, opciones, storage, filter, fragmentation, extended properties. Ya llegará el momento de explicar cada una de ellas. Por ahora nos vamos a concentrar en la de fragmentación. Entonces me dice que el porcentaje de fragmentación es 0,25%. Realmente es mínimo, no han ocurrido muchas operaciones de inserción, actualización o modificación. Por eso la fragmentación es tan pequeña en este índice en cuestión. Entonces digamos que como es tan pequeño no es necesario hacer ningún tipo de operación sobre el índice. Si la fragmentación aumentara más, no sé, un 10% en adelante, por ejemplo, ya podríamos pensar y considerar hacer una o reorganización o reconstrucción, un reorganize o un rebuild del índice o de los índices que estemos analizando. ¿Y eso a qué nos lleva? A que como es del día a día, hay que colocar tareas de mantenimiento, planes de mantenimiento que constantemente estén revisando. Constantemente es una periodicidad, por ejemplo, mensual, pero que estén revisando una vez al mes, por ejemplo, o cada 2 meses, qué tan fragmentados están los índices y que hagan esos procesos de reorganización o de reconstrucción. Y ojo, importante, la edición Enterprise permite hacer estas reorganizaciones o reconstrucciones en línea, es decir, mientras los usuarios están operando.
Pero la recomendación que se hace típicamente es que este tipo de procesos se hagan offline. Por ejemplo, se programe el agente de SQL Server para que lo realice un domingo o para que se realice en las noches y así no afectar de una u otra manera la operación del día a día. Bueno, muy bien. En unos próximos videos estaremos hablando un poco más sobre índices, índices cluster, índices non-cluster y veremos un poco sobre el Database Engine Tuning Advisor que me va a facilitar o me va a permitir encontrar estructuras rápidas para el análisis de posibilidades al momento de hacer búsquedas. Nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.